Ruth, Tamar y Shavuot, la redención que preserva el pacto. Shalom a todos y bienvenidos. Hoy nos encontramos a las puertas de una de las celebraciones más profundas y sagradas del calendario bíblico, la Moed de Shavuot, la festividad en la que recordamos el momento en que los cielos tocaron la tierra en el monte Sinaí, el día en el que el pueblo de Israel recibió el regalo eterno de la Torá, como está escrito, y todo el pueblo veía las voces y las llamas. Éxodo, Shemot 20:18. Shavuot es más que una fecha en el calendario. Es el recordatorio en el que Hashem habló al ser humano y le entregó dirección, conciencia y propósito. Tradicionalmente conocemos esta festividad como la fiesta de las primicias, el tiempo de la cosecha de trigo y la celebración del pacto entre el Creador e Israel. Si alguna vez has participado en Shavuot, sabes que hay un texto que ocupa un lugar especial durante estos días, el libro de Ruth. Leemos la historia de una mujer moabita que en medio de la pérdida, la pobreza y el desarraigo, pronuncia una de las declaraciones más poderosas en toda la escritura. Amech, Ami, Melohai, Elohai. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ruth 1:16. Pero hoy quiero invitarlos a mirar más profundamente, porque la Torá no conecta historias al azar. Si observamos con atención la vida de Ruth, descubriremos que sus pasos ya habían sido recorridos siglos antes por otra mujer marcada por el mismo dolor, la misma vulnerabilidad y la misma determinación. Hoy vamos a descubrir la conexión entre Ruth y Tamar, la nuera de Judá, y cómo ambas mujeres se convirtieron en piezas fundamentales para preservar el futuro del pacto y el nacimiento del linaje real de Israel. Pero también vamos a descubrir algo más cercano a nosotros, que la Torá no fue dada solamente para estudiarse en libros antiguos, fue dada para transformar la manera en que vivimos, amamos, tratamos al prójimo y enfrentamos nuestros propios desiertos cotidianos. El espejo de dos mujeres olvidadas. Para entender esta conexión, debemos colocar ambas historias frente a frente. Viajemos primero por el libro de Génesis, Bereshit, en el capítulo 38. Allí encontramos a Tamar, una mujer extranjera que entra a la casa de Judá por matrimonio, pero que pronto queda atrapada en una tragedia silenciosa. Su esposo muere. Luego también muere el segundo hijo de Judá, quien debía levantar descendencia para preservar el nombre de su hermano. Finalmente, Judá promete darle a su tercer hijo, pero nunca cumple su palabra. Y Tamar queda suspendida en el abandono, sin esposo, sin hijos, sin protección, sin futuro. Hoy leemos esa historia rápidamente, pero en el mundo antiguo aquello era devastador. Una viuda sin descendencia corría el riesgo de desaparecer socialmente y quedar borrada de la memoria familiar. Ahora avancemos siglos adelante, hacia el libro de Ruth, tiempo de jueces. Y el escenario resulta
inquietantemente parecido. Ruth también es extranjera, también queda viuda, también enfrenta pobreza y vulnerabilidad. Después de la muerte de su esposo, Mahlón, regresa a Belén junto a Naomi, dependiendo únicamente de las espigas que pudiera recoger detrás de los cosechadores. Como dice la escritura, y Ruth, la moabita, dijo a Naomi, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas. Ruth 2:2. Y nuevamente aparece el tema del Redentor. Había un pariente con la responsabilidad de preservar la herencia familiar y levantar el nombre del difunto. Pero cuando llega el momento de actuar, ese hombre se niega. La escritura ni siquiera conserva su nombre. Lo llama simplemente Ploni Almoni, fulano. Los sabios enseñan algo impactante aquí. En el idioma hebreo, esta expresión comparte la misma raíz que la palabra almaná, viuda. Es una paradoja perfecta del texto. Al negarse a redimir a la viuda para no perjudicar su propia herencia, este hombre se condenó a sí mismo a la esterilidad histórica. Se convirtió en un viudo de la historia, un personaje borrado y sin posteridad, como si el texto mismo quisiera mostrar que quien rechaza la responsabilidad del pacto termina perdiendo identidad dentro de la historia. Y aquí hay una enseñanza profundamente cotidiana, porque muchas veces pensamos que vivir la Torá consiste solamente en conocimiento espiritual, en estudiar o en hablar de cosas elevadas. Pero la historia nos recuerda que la Torá también vive en decisiones prácticas, en la responsabilidad, en la lealtad, en cómo tratamos a las personas vulnerables y en si somos capaces o no de hacernos cargo del otro. Aquí es donde las historias de Tamar y Ruth comienzan a reflejarse como un espejo. Ambas fueron rechazadas, ambas quedaron expuestas y ambas entendieron que si no hacían algo, un linaje desaparecería. Pero ninguna se resignó al olvido. Tamar tomó una decisión arriesgada y se presenta delante de Judá para reclamar la descendencia que le había sido negada. Siglos después, Ruth también camina hacia la oscuridad de la era y se acerca a Booz, pidiéndole que extienda su manto sobre ella y actúe como redentor. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ruth 3:9. A simple vista, ambas escenas parecen incómodas, incluso escandalosas. Pero la escritura revela algo mucho más profundo. Lo que parecía una acción atrevida era, en realidad, una lucha desesperada por preservar la vida del pacto, porque el levirato no era una simple tradición familiar, tenía un propósito espiritual profundo: impedir que el nombre, la herencia y la memoria desaparecieran de Israel. Como está escrito, y será que el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Deuteronomio 25:6. Tamar, de la mano de la Torá, entendió esto. Ruth también.
ambas se negaron a permitir que la muerte tuviera la última palabra. Y quizá aquí exista otra lección para nosotros, porque todos atravesamos momentos donde algo parece morir: la esperanza, la paz, la inmuná, la fe, incluso los sueños que alguna vez tuvimos. Pero Shavuot viene a recordarnos que la Torá es una fuerza de vida, que aún en medio del cansancio, del dolor o de la incertidumbre, Hashem sigue trayendo redención donde solo vemos finales. Vamos a ver la conexión escondida entre el libro de Ruth. Aquí ocurre algo extraordinario. Cuando Boaz finalmente decide redimir a Ruth delante de los ancianos de Belén, el pueblo pronuncia una bendición muy específica: sea tu casa como la casa de Pérez, el que Tamar dio a luz a Judá. Ruth 4:12. El Tanaj mismo está conectando ambas historias y no es una coincidencia de nombres. El nombre Pérez significa literalmente el que rompe una brecha o el que irrumpe. Tanto Tamar como Ruth tuvieron que romper las barreras del rechazo, de la extranjería y del protocolo social para preservar el pacto. Vos, al elegir el amor y la responsabilidad por encima del qué dirán, se convierte en el redentor que permite que esa fuerza de Pérez vuelva a irrumpir en la historia. Tamar fue la raíz escondida bajo la tierra. Ruth fue el brote que emergió públicamente en Belén. De la brecha que abrieron estas dos mujeres nació la dinastía real. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Shavuot? Aquí encontramos el corazón de todo. Shavuot no es solamente la celebración de la entrega de la Torá, es la celebración de un pueblo que recibe el llamado de vivir esa Torá generación tras generación. La revelación en el Sinaí necesitaba continuidad, necesitaba familias, necesitaba descendencia, necesitaba memoria. Y precisamente eso es lo que Tamar y Ruth preservaron. Mientras otros actuaron desde el egoísmo o el temor, estas dos mujeres vulnerables sostuvieron el futuro del linaje de Judá. Y eso cambia completamente la manera en que leemos el libro de Ruth durante Shavuot. Porque Ruth no es solamente una historia romántica, es una historia sobre fidelidad al pacto. Y tal vez ahí está una de las enseñanzas más necesarias para nuestro tiempo. Vivimos en una generación llena de información espiritual, pero muchas veces vacía de compromiso real. Sabemos mucho, escuchamos mucho, compartimos mucho, pero la Torá no transforma la vida hasta que desciende al corazón y se convierte en acciones cotidianas. La Torá vive cuando mostramos compasión, cuando somos honestos, cuando ayudamos al necesitado, cuando elegimos la paz en lugar del orgullo y cuando seguimos caminando en emuná aún en temporadas difíciles. Y aquí aparece una de las paradojas más hermosas de toda la escritura: la línea del rey David y eventualmente la esperanza mesiánica. No surge de historias perfectas, surge de una mujer cananea, una mujer moabita,
viudez, pobreza, rechazo y situaciones cargadas de dolor e incertidumbre. Eso nos recuerda algo profundamente humano. Boreolam no solamente obra en momentos gloriosos como Sinaí, también obra en silencios, en pérdidas y caminos oscuros donde nadie imagina que están haciendo redención. Como dice el Teilim, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Teilim, Salmo 23:4. Los sabios enseñan que las luces espirituales más grandes muchas veces nacen en los lugares más ocultos. Y quizá por eso las historias de Tamar y Ruth están llenas de noche, de caminos inciertos y decisiones tomadas en medio de la vulnerabilidad. Porque Hashem tiene la capacidad de traer vida incluso desde los lugares donde el ser humano solamente ve vacío. No es casualidad que el libro de Ruth ocurra durante la cosecha de cebada y trigo. Shavuot es Had Hakatzir, la fiesta de la cosecha. Pero el libro de Ruth muestra dos cosechas al mismo tiempo. Una cosecha visible en los campos de Belén y la otra invisible en la historia del pacto. Porque de la pérdida surgió vida, de la extranjería surgió pertenencia y de dos mujeres aparentemente olvidadas surgió la línea real de Israel. Y eso también sucede en nuestra vida diaria. Hay cosechas visibles, el trabajo, los logros, las bendiciones que podemos contar, pero también existen cosechas invisibles, la paciencia que aprendimos en el dolor, la emuná que nació en medio del desierto, la sensibilidad que apareció después de haber sido quebrantados. Y muchas veces esas son las cosechas más valiosas delante de Akadosh Baruj Hu, porque el verdadero hilo invisible que une a Sinaí, a Tamar y a Ruth es el Gesed, la bondad, esa bondad amorosa que va más allá de la estricta obligación legal. Los sabios dicen que la Torá empieza y termina con actos de Gesed, bondad del Creador. Y el libro de Ruth, por excelencia, es el libro del Gesed. Sinaí nos dio la instrucción, pero Tamar y Ruth nos enseñaron cómo esa instrucción se vuelve de carne y hueso a través de la compasión audaz. Quizá por ello leemos el libro de Ruth en Shavuot, porque la revelación no permanece solamente en una montaña cubierta de fuego. La revelación continúa viviendo cada vez que un ser humano elige la fidelidad en medio de la oscuridad. En Sinaí, Akadosh Baruj Hu entregó la Torá desde los cielos, pero la continuidad de esa Torá sobre la tierra descansó sobre personas vulnerables que decidieron caminar con amor, lealtad y esperanza, aun cuando todo parecía perdido. Tamar preservó la semilla, Ruth la llevó hasta Belén y de esa historia nació David. Eso nos recuerda algo profundamente importante. La Torá no fue dada solamente para ser estudiada, fue dada para ser vivida. Vivida cuando hay abundancia, pero también cuando atravesamos desiertos.
vivida cuando sentimos claridad, pero también cuando caminamos por valles de sombra, porque la luz de la Torá no desaparece en la oscuridad, es precisamente ahí donde más brilla, como está escrito, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Proverbios 6:23. Y quizá esa sea una de las lecciones más hermosas de Shavuot, que Akadosh Baruj Hu no abandona su historia, incluso cuando nosotros no entendemos el camino. Así como Tamar y Ruth no podían ver el alcance eterno de sus decisiones, muchas veces tampoco nosotros comprendemos lo que Hashem está formando en medio de nuestras luchas, de nuestras pérdidas o silencios. Pero Shavuot viene cada año para recordarnos que la Torá sigue siendo un regalo divino, una luz viva, una guía para el alma, un llamado constante a transformar el dolor en bondad, el miedo en fidelidad y la oscuridad en esperanza. Así que en esta festividad, cuando encendamos las velas, cuando estudiemos durante la noche y volvamos a escuchar las palabras del pacto, recordemos esto. Ningún acto de amor es pequeño delante de Boreolam. Ningún desierto es eterno cuando caminamos en su luz. Y ninguna vida que permanece fiel al pacto quedará fuera de la redención. Que este Shavuot llene nuestros hogares de paz, de shalom, nuestro corazón de conciencia y nuestra alma de la luz de la Torá. Hag Shavuot Sameach.